Bienvenidos al tercer episodio del podcast Homo Deus. Tiene por título ¿Por qué no rendirse en el trabajo por un Panamá con buenas políticas interculturales? Nuestro invitado especial es Jorge Zarzaneda del CIT, investigador, escritor, figura activa en los campos que involucran el estudio de las lenguas indígenas de Panamá y también como leyes, propuestas de investigación y elaboración de materiales para aprender el novere. Todos los comentarios, apreciaciones son responsabilidad de nuestro invitado especial. El podcast Homo Deus comparte este contenido con fines educativos y de discusión que acontecen en las problemáticas humanas en el contexto panameño. Quizás para iniciar con una pregunta amplia y que involucre diferentes aspectos, sabemos que en primer momento Panamá es un país multicultural y tiene grupos indígenas que hablan su lengua, es decir, dominan su idioma. ¿En qué escenarios están estas lenguas indígenas en Panamá desde el punto de vista sociocultural, económico, educativo, sanitario? ¿Qué antecedentes hay para acercarnos a las lenguas indígenas en Panamá? Yo creo que para hablar de las lenguas indígenas habría que delimitar o pintar, digamos, el escenario. En primer lugar, son 7 idiomas. Ayer en una reunión que tuvimos, yo hablé de 7 idiomas y hubo una persona que me dijo, pues yo pensaba que nada más eran 4. Entonces, y pensaba que los Ngove y los Buglé eran un pueblo, una lengua. Entonces hay muchos malos entendidos, muchas ignorancias que pues, simplemente se dan. Entonces son 7 idiomas reconocidos por ley, con variantes dialectales. Incluso poblaciones, por ejemplo, los Ngove, que viven en Panamá y en Costa Rica, por migraciones de hace 70, 80 años. Hay poblaciones como los Guaunán en Darién y en Colombia, en el Chocó, etc. Los Guna, lo mismo. Entonces, no es simplemente decir hay 7 idiomas, sino dónde están y cómo están reconocidos. En segundo lugar, la población. La población indígena en Panamá, no sé qué dirá el censo último, pero se habla de alrededor del 12-13% de la población, o sea, unas 450,000 personas más o menos. De esa población, probablemente el 60%, es un cálculo mío, habla su idioma y un 10%, ojalá fuera más, lo lee y lo escribe. Entonces aquí ya tenemos planteado un problema serísimo. Por ejemplo, en México se habla de 23 millones y medio de indígenas y de los cuales el 32% hablan sus idiomas. Entonces, estoy calculando que en Panamá hasta el doble, quién sabe. También ha habido una promesa de respeto, de acogida, de desarrollo de los idiomas por constitución. O sea que desde el 72 esto está, incluso de antes, pero ya en el 72 formalmente y con lujo de detalles fue decidido. Pero en el 2010 se aprobó la ley 88 sobre idiomas indígenas y han pasado, ¿cuánto? 12 años y no se ha implementado la ley. Es una deuda que tienen los gobiernos y no sé para cuándo. Nadie lo exige, hasta donde yo sé.
algunas voces se oyen exigiendo eso, pero no sé si se está haciendo esa implementación. Otro dato que yo creo que es importante es que según la UNESCO, para que un idioma pueda permanecer y desarrollarse, se necesitan alrededor de 15.000 personas hablantes. En otros lugares dicen que 25.000. Según ese dato, los Naso, los Bribri y los Guaunán en Panamá están en peligro de extinción como idioma y de disgregación como pueblo, porque una vez que pierdes el idioma, que es fundamental para la identidad, pues pierdes, empiezas perdiendo tu identidad, se destruye como lo más profundo y el pueblo pues empieza a desligarse. Yo creo que en eso tienen mucha culpa los gobiernos, todos los gobiernos que han pasado, que a pesar de que teóricamente hay leyes, hay explicaciones, hay discursos muy bonitos, en la práctica no hay discriminación, hay desprecio. Yo he sido testigo de maestros que con toda buena voluntad, pero con mucha ignorancia, ponen a los niños que no hablen su idioma para que aprendan el español. O si los niños están hablando su idioma, ¿qué están diciendo de mí? ¿O qué mal están hablando de mí? O sea, ya hay una actitud de que si hablan su idioma, hablan mal de mí. Entonces, yo creo que esa actitud no ayuda, pero en nada. Me gustaría reiterar dos señalamientos que ha expresado, quizás indirectamente o directamente. En primer momento, las dificultades que hay con los datos, esto a partir de los censos que se practican en Panamá, donde pudieran profundizar en aspectos que involucran a los pueblos originarios de Panamá, con el fin de que sean la base para ejecutar políticas públicas. En segundo momento, lo que usted comenta respecto a la UNESCO, donde ya es notorio, ya se señala que hay pueblos que están en peligro de extinción. También que existen prácticas descuidadas en los colegios, esto se puede notar en algunos informes, los resultados y digamos los indicadores que marcan en rojo principalmente a comunidades indígenas de Panamá. También me parece que esta situación que tienen los pueblos originarios en el caso de educación por un ejemplo, necesitan la intervención de otros actores, ¿no? Que esta situación involucra, ¿no? Investigadores, organizaciones, fundaciones, equipos de trabajo que permitan, digamos, aliviar o cambiar las problemáticas que tienen los grupos originarios en Panamá. Yo creo que aquí es donde entra de lleno lo llamada educación intercultural bilingüe, pero bueno, ese es para otro punto. Yo creo que también incide en la situación de pérdida práctica del idioma, no solo la escuela, la presión de la escuela, sino por ejemplo los centros de salud donde los hay. La atención es en español, porque los agentes de salud en su mayoría no manejan el idioma. Yo recuerdo haber tenido un curso con auxiliares, asistentes, enfermeras, incluso doctores, que no se prestan mucho para esos cursos, pero el Ministerio de Salud propuso y la Caja del Seguro, y entonces tuvimos un curso en Overe para ver si ellos hacían más amable, más atractiva la prestación de salud. Se hizo un librito con frases, por ejemplo, buenos días, ¿cómo está? Pase adelante, siéntese aquí, cómo se siente, dónde le duele. Todas esas frases
que supuestamente las deberían usar los operadores de salud para recibir y para hacer más amigable la atención. Si una mujer embarazada, joven o indígena, no habla español, llega a un centro de salud, bueno, primero que llegue, y si no llega, y si llega, que le empiecen, siéntate ahí, quítate la ropa. En ese plan se van. Entonces hay mucha queja del Ministerio de Salud y de la Caja que las indígenas no van a hacerse el control, que llaman. Y yo pienso, si yo fuera indígena, yo no iría a ningún control. Porque para que me traten mal, no. Y encima una persona que yo no conozco. Un hombre, un doctor, que podrá saber mucho, pero yo no lo conozco. Entonces, ¿cómo va a tocar mi cuerpo? ¿Cómo va no, eso no entra ni en el modo, ni en el pudor, ni en la práctica. Entonces, eso influye también. ¿Por qué no hay, y yo lo he propuesto cientos de veces, por qué no hay curanderos y parteras en los centros de salud? No como traductores, sino como operarios de salud, tal cual. Pues no. Es que no tienen la preparación. Bueno, prepárelos. Ahí hay un problema también que tiene que ver con el idioma y con muchas cosas más. Otro, ¿Podría decir entonces que lo intercultural incide en el desarrollo de políticas sanitarias en los pueblos indígenas? yo he visto gente que de repente está bien y de repente se murió. Y preguntas, ¿qué le pasó? Es que tenía una bola que le corría de un lado al otro de la barriga. Claro, uno oye eso y piensa, esto es superstición, esto no saben de qué están hablando. Pero, ¿y no será apendicitis? Si no tendrá que ver con apendicitis. El mismo hecho de rechazar a la gente cuando presenta su problema ya es una actitud. Entonces, no es cuestión solo del idioma, es cuestión de la actitud con la que enfrentamos estas situaciones. Entonces, ahí el idioma también tiene su función. Por ejemplo, la geografía. Uno dice, ¿qué tiene que ver la geografía con el idioma? Pues sí, provoca identidad. Porque si yo, no es lo mismo decir, yo soy Guaymí que yo soy Ngove. Porque Ngove indica que soy persona. Porque eso es lo que quiere decir Ngove, persona. Entonces, me lo estoy diciendo a mí en mi idioma, en mi identidad. Pero si yo digo Guaymí, Guaymí es el nombre que me pusieron quién sabe quién. Y nos acostumbramos todos a escribirlo y a ponerlo. O si yo estoy en la escuela y me hablan de que en 1501 llegó Rodrigo Bastida y descubrió, cuando 13.000 años antes ya estaban mis abuelos aquí. Entonces, cambia completamente la situación. Entonces yo creo que son factores y elementos que van confluyendo y por eso la palabrita esa intercultural, es decir, todo eso está interrelacionado. No es simplemente decir unas palabras en una lengua que yo no entiendo, sino que es lo que eso significa para mi vida, para mi identidad, para mi desarrollo personal. Me parece que implica la idea del mundo. La cosmovisión es un concepto clave que resulta una diferencia muy marcada tanto para los grupos indígenas como para los grupos occidentales, capitalinos. Una diferencia que mira el desarrollo, el progreso y la contribución de otra manera. Yo he visto y he experimentado con familias indígenas que se reúnen, por ejemplo, 3 hijos ya de 17, 18 años, el papá y la mamá, y yo he estado presente. Y empiezan a echar cuentos y empiezan a hacer chistes y empiezan a acordarse de los hermanos pequeños y uno dice, ¿y dónde quedó la televisión? ¿Dónde quedó el celular? De repente como que borran eso
y tienen un momento de compartir que es propio de ellos. No tiene que ver con los instrumentos que nos alienan, porque nos alienan, que son actuales, que pueden servir para mucho. Yo no niego los instrumentos tecnológicos, sino el lugar de esos instrumentos. Entonces hay modos de ser que implican otra forma de ver el mundo. Cuando voy donde mi compadre Víctor, allá en Nuevo Tocumen, siempre salen cuentos, historias, siempre. El otro día me decía, ya viene San Juan, ¿verdad? Sí, el 25. Ese día nosotros salíamos y me empezó a contar un cuento de que los cangrejos se ponían a bailar, agarrados uno con otro, y uno empieza a oír y uno dice, ¿esto de dónde salió? Pero dice que hay videos de eso. Pareciera juego, pero que es el único día que pueden agarrar esos cangrejos. Porque empiezan a salen y empiezan a bailar agarrados. Probablemente están en algún ritual de apareo. Y entonces coincide, pero la gente no habla de ritual de apareo, eso es otro como lenguaje, digo yo, sino se ponen a bailar y uno los puede agarrar para comer. Entonces a mí se me quedó eso, digo, mira, no se me había ocurrido que en vez de decir ritual de apareamiento, uno lo entienda como un momento para alimentarme. Así que es otro modo de ver la vida. Y así como eso hay montones de situaciones. Pero Con estos escenarios donde hay lenguas que posiblemente mueran, ¿cómo relacionamos la historia con el desarrollo económico, político, educativo y sanitario de los pueblos indígenas? yo creo que son como casi líneas paralelas que no se encuentran. Eh, la historia de los pueblos indígenas va por un camino y a la par, con otras intenciones, va las líneas, cuando las hay, de los gobiernos. Entonces, por eso es que fracasan tantos proyectos. No hay un estudio previo, un conocimiento más profundo de cómo son esos pueblos, qué es lo que realmente quieren, qué les anima, qué les interesa, para entonces llegar yo con mi propuesta de escuela o de lo que sea, ¿no? Desde cosas tan elementales como cómo da a luz una mujer. La mujer joven da a luz de pie o agachada. La mujer occidental da a luz acá acostada. Entonces, ya una cosa tan fundamental como es dar la vida en ese momento, ya hay formas diferentes. Entonces, claro, ¿por qué no vienen al centro de salud a dar a luz? Porque no, porque es otro modo, es otra forma, es otra atención, es otra cosa. El papá que se vaya para allá afuera, él no tiene nada que ver aquí. Pues el papá entre los noves está en el parto de la mujer, ayuda en el parto de la mujer. Tiene más sentido eso, porque si es el papá, o sea, entre los dos hicieron esa nueva vida, pues entre los dos la van a dar a luz. Es decir, desde esas cosas tan elementales como, no sé, cómo cuidar me viene a la mente ahora el famoso trabajo infantil, que en la comarca es donde más trabajo infantil hay. Eso es lo que dice no sé si es UNESCO o FAO o quién, y el gobierno lo repite. Y cuando uno va a ver, resulta que no es trabajo infantil, es aprender a trabajar, que es muy diferente. Aprender a colaborar con la familia. O sea, yo he visto niños de 5 años que quieren ir a buscar leña junto con sus hermanos. ¿Por qué? Porque traen su pedacito de leña, 2 pedacitos, 3 pedacitos, pero él siente que está aportando
aunque no lo diga ni lo pueda verbalizar en ese momento, pero él está aportando a la familia. Ahí están sus 3 pedacitos de leña. Mientras va creciendo, va trayendo más. Pero eso no es trabajo infantil, eso es ser responsable, aprender a ser responsable, a saber responder de lo que es uno en la casa. Por eso en la ciudad se crece gente que no tiene nada que ver con la familia. No les gusta estar en la casa, no colaboran con nada. ¿Y por qué? Pues porque no les han enseñado a... Sería pertinente reiterar el trabajo colaborativo en los diversos hogares de Panamá. No sé si mi mamá era indígena o no, o si la criaron los indígenas, pero a nosotros nos enseñaron a colaborar en la casa, a trabajar, lo que sea, póngase a barrer, póngase a trapear, póngase a lavar, a lo que sea, pero uno tiene que colaborar. Entonces, si a eso le llaman trabajo infantil, pues lo siento mucho por las entidades, pero estamos destruyendo la familia. Entonces estamos criando vagos que todo lo quieren recibir y ya tengo 18 años, pero todavía quiero seguir recibiendo. Y llega un momento en que no saben qué hacer. Son los, ¿cómo le dicen? Los nini. Sí. Ni trabaja ni estudia, no hace nada. Y eso es un desastre para las culturas, para los países. Yo creo insisto, hay que empezar por definir cómo entendemos, como decía, aquí llegó un investigador, uno que estaba haciendo un doctorado en Estados Unidos. Y está haciendo un doctorado, sí, sobre no sé qué cosa de Panamá. ¿Y cuánto tiempo va a estar? ¿6 meses? ¿1 año? No, 3 días. ¿Y en 3 días usted va a hacer la investigación para su doctorado? Sí. Ah, ya sé en qué no confiar, dije yo. Porque lo que vaya a recoger, por más que esté 3 días sin dormir, no va a servir. O va a servir un mínimo. Es decir, eso es burla. Entonces no se puede. Uno debería estar callado cuando uno llega a un lugar. Cállese la boca, observe, escuche, esté al lado, acompañe. Y esto vale desde el Papa, pasando por curas, por doctores, por todo. Para todas las personas que se acercan a un lugar que no conocen, cállese la boca, escuche, observe. Y entonces va a ir aprendiendo. Y podrá entonces más adelante dar alguna opinión. Opinión, no esto se hace así, sino yo opino, yo creo que podría ser, pero sí, hay mucho que... ¿Cómo se relaciona entonces la identidad de un pueblo indígena con el desarrollo educativo, comprendiendo esto como medio para establecer políticas educativas? Cuando la gente dice es que no tienen educación, yo digo no tienen educación formal, que es la escuela oficial, digamos. Porque la gente tiene educación, es decir, hay formación así como hay culturas diferentes, no unas superiores y otras no, sino culturas diferentes, asimismo hay educación dentro de la cultura. Educación de cómo tratar a la mujer, cómo tratar al hombre, cómo tratar la tierra, cómo colaborar con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. El ejemplo clarísimo es lo que acaba de pasar en Colombia. Es decir, esos niños, todo el mundo se perdieron en la selva, van a morir. ¿Cuál perdieron? Es decir, se fueron caminando, cayeron los pobres, nunca habían andado en un avión, se va y se cae el avión. Digo, qué mala suerte. Bueno, no se quedaron ahí, sino que empezaron a caminar. Porque si se quedan ahí, saben que quién sabe qué les va a pasar. Entonces mejor andar. Entonces decía uno, pero ¿cómo se mantuvieron? ¿Cómo saben qué es lo que tienen que comer? Bueno, dice, siguen a los monos. Entonces ven qué frutas están agarrando los monos y las comen y eso mismo lo puede comer uno.
o los mismos monos sueltan algunas frutas que no se comen, entonces uno se las come. Los monos van a buscar agua, entonces me va a indicar dónde hay agua. Los monos le huyen al jaguar y a la culebra, a la boa, pues yo también sé cuándo hay que huir. Y son niños, pero son niños que han aprendido la sabiduría esa que nosotros, a mí me dejan en esa selva y saber, muero, punto. Duraré 5 días, pero yo creo que eso es educación, que no es educación formal, que se acredita con un grado, de acuerdo. Ayer estaba viendo la estadística, en la comarca Nove, creo que el promedio es entre 4 y 5 grados de primaria. Es el peor del país. Y por eso no valen. Pues no, es otra cosa, es otro modo, es otra inteligencia, es otra forma ¿Que la escuela es mala? No, yo no estoy hablando que la escuela sea mala, sino que hay que reformar el planteamiento educativo. Hay que cambiarlo. Y ahí es donde entra la educación intercultural. ¿Cómo es posible que a los niños les empiecen a enseñar la historia en 1500? De 1500 hacia acá, cuando 13.000 años antes ya había gente indígena en este territorio. Y eso está comprobado y estudiadísimo. ¿Por qué no se tiene un estudio, un periodo de estudio de la historia de esos 13.000 años? Que no hay muchos datos, bueno, pues no hay muchos datos, pero hay que averiguar, hay que elaborar textos, hay que ver. Richard Cook, por ejemplo, aportó muchísimo para eso. Que nadie lo ha recogido para hacerlo un texto de escuela, bueno, eso es otra cosa. Pero que hay que hacerlo, o el mismo idioma. ¿Qué significa o qué me quiere decir las palabras en el idioma? ¿Qué me quieren indicar aparte de lo que estoy diciendo? O sea, hacer análisis del idioma como se debería hacer del español. El español viene del griego, del latín y del árabe. Bueno, ¿por qué no averiguamos las raíces de esos idiomas que están en el español? Y vamos a encontrar maravillas y vamos a entender mucho mejor el idioma. Pero no, tampoco se hace. Surge la misma interrogante ahora, pero contrastando dos términos, desarrollo y economía. ¿Cómo se enmarca, cómo se contextualiza en pueblos indígenas, específicamente también atendiendo lo que es la identidad de un pueblo? Ese es otro temita de desarrollo. ¿Qué entiende usted por desarrollo? Hay un movimiento de Sudamérica que ya pues recorre toda América, del vivir bien, del buen vivir, que no es simplemente vivir con plata o vivir sin hacer nada, sino entender que yo vivo en un ambiente en el cual dependemos unos de otros. Yo dependo del árbol, el árbol depende de mí. El río depende de mí, yo dependo del río, etc. Entonces, si eso se entiende, y eso lo vamos entendiendo a medida que vamos creciendo, pero la escuela debería reforzar. Entonces, vamos a ver que el desarrollo es otra cosa. El desarrollo no es simplemente vamos a poner cemento aquí para que entre un carro, porque eso es lo que importa. O vamos a hacer una mina a cielo abierto, envenene lo que envenene, vamos a hacerla porque eso trae dinero para el país. Digo, pero usted no sabe la desgracia que va a traer en 20, 30 años. Como que los modelos de desarrollo son diferentes. Entonces, al estudiar, yo no digo que son el modelo,
son modelos que tienen errores o que tienen fallas, pero, porque todo modelo de desarrollo lo tiene. Pero que no me venga a decir que el modelo de desarrollo capitalista es mejor que los modelos que tienen los pueblos indígenas. Me parece que ahí hay diferencias. Y tal como estamos viendo los resultados, por ejemplo, si usted ve el mapa después del canal hacia el oriente, está la comarca de Madugandí, la comarca de Huargandi y la comarca de Emberá. Entre comarca Madugandí y Huargandi y Emberá hay pedazos de tierra, hay extensiones, pues. Bueno, si usted ve el mapa, las comarcas están de verde. Las extensiones de tierra que están entre las comarcas están en color, según los mapas, están en color claro. ¿Qué quiere decir? Que han deforestado esos lugares. Entonces, ¿cuál es el desarrollo que realmente vale? Si ya sabemos que los árboles son vitales para la vida. Entonces, uno dice, pues sí, el desarrollo que tienen los indígenas, que son los que han cuidado los bosques. Ah, pero es que ellos son los que le están vendiendo la madera a los chinos o quién sabe quién, dicen que a los chinos. Pues bueno, se aplica la ley. Si hay indígenas que están haciendo eso, se aplica la ley. Eso no se puede hacer. Pero que los pueblos que viven en esos lugares son los que han mantenido esos bosques, eso está claro, porque no hay ni que simplemente ver el mapa y ver cómo está la destrucción. Y lo que decimos de la deforestación, lo decimos de ríos y de todo. Entonces yo creo que la identidad cultural te muestra un modo de desarrollo que muchas veces choca con el modo de desarrollo de... ¿quién es el que decía? Me parece que el Toro Valladares, que los indios de Guaymíes, decía él, están viviendo sobre una riqueza y ellos son un mar, no, están viviendo pobres sobre un mar de riqueza, porque en la comarca pues está la mina de cobre, que es el yacimiento, el segundo yacimiento más grande del mundo, cobre, plata y oro. Entonces la pregunta siguiente es, ¿conviene que eso se desarrolle ahí? ¿Para ver la destrucción igual que la de Donoso? Porque lo que van a hacer es destruir el río Tabasará, el río Biguí, el río San Félix, el río Santiago, que son ríos grandes, el río San Lorenzo y el río San Juan. 6 ríos grandes los van a destruir, porque van a echarle tierra, van a echarle cobre, van a echarle veneno, es decir, el mercurio, azufre. Entonces, ¿cuál es el desarrollo que conviene? ¿Qué ejemplos tenemos? Teniendo en cuenta su experiencia y trabajo investigativo sobre los pueblos indígenas, ¿cuáles han sido esos proyectos que promueven el bienestar, que sirvan como modelo para políticas de Estado? Yo estuve en el nacimiento de un grupo, los apoyamos, se llama, porque todavía existe, Comité Tierra y Cultura. Entonces como su objetivo era pelear por la tierra, no existía la comarca todavía, y por la cultura. Bueno, entonces llegó el siguiente punto, que es este que está planteando. ¿Y cómo hacemos para no solamente pelear por la tierra y la cultura, sino también por nuestra comida, por nuestra vida? Entonces propusieron la producción de café orgánico. Empezaron a juntarse, empezaron a desarrollar, bueno, llegaron a exportar café a Alemania. Compraron una torrefactora,
¿Por qué eso se terminó? Por una cosa totalmente fortuita y externa al grupo, que es lo que pasa muchas veces, que siempre hay en los grupos gente que está envenenada, digamos, digo yo, por el afán capitalista de tener más que los demás. Entonces hubo uno que dijo que era tesorero, se me perdió la plata, $10,000 que tenían para invertir, se me perdió y se perdió y claro, ya no pudieron invertir, mucha gente se molestó, otros se salieron, total, ahí está que no avanzó. Pero fue un incidente un poco ajeno, digamos, a la dinámica de la producción, que puede pasar, pero otro caso es el de la cooperativa de cacao que hay en Bocas, que esa hasta donde yo sé va bien y ha ido aumentando y es un producto propio, un producto que les dice mucho a la gente, el cacao, porque el cacao es medicina, el cacao sirve para actos rituales, el cacao es alimento, el cacao. Entonces, y además se puede vender bien. Entonces están exportando cacao. Ese hasta donde yo sé funciona. Otros proyectos, por ejemplo, entre los Guaunán. Yo no sé si conoces las artesanías Guaunán. Ellos trabajan la madera de cocobolo y hacen unas imágenes, unas figuras preciosas, pero preciosas. Saben, tienen buenos talladores y se vende eso muy bien, incluso internacionalmente. Trabajan una piedra que le dicen tagua, una semilla que se llama de árbol de tagua, que es como semilla jabón, le dicen, que la humedecen, la tallan, cuando se endurece la pintan y hacen otras maravillas. Y trabajan la cestería de colores, que también son unas bellezas de trabajo. Y todos son productos naturales. Y con todos están internacionalmente. Esa es una de las artesanías equiparable a la de los cunas, que ha tenido éxito internacionalmente. Entonces, el promover la producción controlada, porque si no, esas cosas se acaban, de ese tipo de artesanía, de arte, pues, porque no es solo artesanía, es arte hecho con las manos, cada uno es único, porque no es la fábrica de molas que tienen no sé quién, que ya empezaron a producir molas en máquinas. Ese podría ser otro proyecto. Otro elemento que yo siempre creo que no se le valora como debe ser, el pifá. Pifá es el alimento tropical más completo que hay. Eso está comprobado. En Panamá es un alimento popular, pero no es que sea. Ahora es que lo están haciendo. Popular, quizás no más. No popular, sino particular de restaurantes finos. Ahora están haciéndolo como que fuera pero es lo más popular que hay. Y es la base cultural de pueblos de Panamá, de Colombia, de Ecuador, incluso de Perú y del Amazonas, porque es cultura de pifá, lo que llaman chontaduro o pejibaye, o tiene muchos nombres. Pero además es de gran producción, de gran nutrición, capacidad nutritiva, y es precolombino. ¿Por qué no se le da más desarrollo a eso? No sé, no interesa, no sé, pero ahí tienes otra fuente. Igual otro que no, se conoce mucho menos que el pifá, lo que los Nove dicen ñurun,
y los campesinos le dicen bodá, que existe desde antes de que la venida de los españoles. En México le dicen tepejilote. Es un alimento que tiene mucha proteína y lo encuentras en el monte, tal cual. La gente campesina le dice es el macarrón indio, porque parecen macarrones. Es un poco amargo, pero es un gran alimento. ¿Por qué no se desarrolla eso? Es decir, hay posibilidades. Yo creo que hay posibilidades para desarrollo económico a partir del mismo ambiente indígena. ¿Cuál sería el futuro de la educación intercultural bilingüe en Panamá? Uy. Ahí sí que es un tema que hay por dónde lo agarramos. La EIB tiene historia en Panamá como desde 1975 más o menos. En México, en Ecuador, su historia es anterior. Pero en Panamá, así en forma más firme, es de más o menos 1975, donde en el Ministerio de Educación hubo gente que se dedicó a elaborar textos, a pensar sobre este tema y como que iba a empezar a andar. De hecho, en la Ley 47 de 1946, que es la Ley de Educación, habla de educación integral, el derecho de los indígenas a preservar, desarrollar, respetar su identidad y su patrimonio, y dice, y se usará la metodología de educación bilingüe intercultural. Ya entonces hablaban de esto. Por supuesto quedó en enunciado, como muchas cosas en Panamá, pero ya se hablaba de este tema. ¿Qué pasó entre el 75 y el 90? No sé. No sé porque todos esos esfuerzos como que los engavetaron. Yo no sé si fue porque los intereses en Panamá de gobierno eran otros, vino la invasión, entonces el interés era sacar a flote el país. Hasta hace unos años nuevamente empezó el movimiento. En Cunayala insistían en que se pusiera en práctica esto. Los gobiernos como que no les interesaba. Yo recuerdo el gobierno de Martinelli, la ministra de Educación dijo, porque la gente que estaba presente lo oyó, que esos 8 millones que había para educación intercultural se iban a pasar a otra cosa porque los indios no les interesa. Ya sabemos quién es la señora que fue ministra. Y ahí se fueron 8 millones que no se invirtieron, que se podía haber invertido en textos, en elaboración de textos, en pagar a gente que trabajara. Bueno, el Congreso Cuna decidió que ellos iban a asumir la EIB en Cunayala y pusieron gente muy buena a trabajar en eso. Hicieron un diccionario del idioma cuna y empezaron. Hicieron la malla curricular, hicieron textos, empezaron con preprimaria, primer grado, segundo grado, tercer grado. Y bueno, hoy esa experiencia tiene creo que como 12 años o 13 años. Están haciendo textos para quinto y sexto grado. En ese tiempo el Ministerio de Educación no reconocía el trabajo de Cunayala, porque estaba fuera de su dirección, digamos. Ahora ya lo reconocen y entonces ahora están como aceptando los textos, están aceptando las directrices, están con condiciones, pero bueno, ya por lo menos parece que se está. Y han hecho incluso una evaluación
de la EIB en Cunayala y no está tan mal. Se ha hecho una evaluación de la institucionalidad de educación intercultural, creo que la UNESCO fue la que hizo, no, la UNICEF. UNICEF hizo un informe sobre EIB y quedó muy mal el Ministerio de Educación. Entonces, me parece que ahora, no me parece, sé que ahora con un dinero del BID, yo no sé si es préstamo o donación, no, del Banco Mundial, se está proponiendo que se haga un plan de educación intercultural. Yo creo que sería como el cuarto plan que se hace. ¿Qué se hizo con los anteriores? ¿Dónde está la plata? Se perdió. Ahí están escritos, porque yo los he leído, he ayudado a corregir, he sugerido cosas. No, ahora están haciendo. ¿Y a quién le encargaron eso? Pues a una ONG, creo que de Bolivia o de Guatemala. ¿Por qué no encargaron eso a panameños? No sé. Ellos tienen sus... Gracias a los informes de organismos como UNICEF, el PNUD, también propiamente del Ministerio de Educación, hay algunos indicadores que se muestran, algunos datos muy importantes respecto a los pueblos indígenas, por ejemplo, en la relación e identidad cultural que tienen con Panamá, el crecimiento de las escuelas públicas. Ahora, para atender, digamos, todo lo que conlleva una política educativa o lo que estamos tratando, sería conveniente definir qué es política educativa, qué es interculturalidad. No soy bueno para definir, pero me parece que hay cosas que caen de su peso. Si yo voy a un lugar con una propuesta educativa, lo menos que puedo hacer, por respeto a ellos, por respeto a mí, por cientificidad, por intelectualidad, por muchas razones, lo menos que puedo hacer es qué es lo que hay aquí. Tienen un idioma, tienen un idioma. No dialecto, porque no son dialectos, son idiomas que tienen una gramática, que no la han escrito, pues eso es otro problema, pero la tienen. Que tienen, incluso la gramática del Mover es más complicada que el español. Es decir, y la del Guaunán, Dios me libre, eso es complicadísimo. O sea que son mucho más complicadas las gramáticas, los idiomas indígenas que el mismo idioma español. Entonces lo primero que tengo que hacer es tratar de ver qué es lo que hay. La gente quiere realmente aprender su idioma, a leer y escribir, o simplemente le interesa solo hablarlo y ya. Por ahí deberíamos empezar, como por levantar como un horizonte sobre el cual vamos a entrar, así como yo veo el monte, y entonces primer pantallazo solo veo verde. Segundo, veo, hay árbol de esto, árbol del otro, planta de esto, planta de aquello. Entonces, empezamos a ver tal variedad, igual que cualquier idioma. Entonces, a mí me parece que eso es elemental. Que ya se ha avanzado, bueno, pues ya se ha avanzado. Pero yo no puedo llegar como lo han hecho, a decir, ¿cómo se dicen los días de la semana? No hay nombres para los días de la semana. Para empezar, los días de la semana es una construcción occidental, eso no es construcción indígena. Entonces, ¿por qué quiere usted imponer? Si usted quiere decirle, mire, en el país se usa lunes, martes, miércoles, domingo para ordenar la semana. Entonces, bueno, le damos este nombre. ¿Usted quiere ponerle el nombre en su idioma? Póngaselo. Pero esto es un ordenamiento de afuera. Si usted lo quiere aceptar, bueno, vive en esta sociedad,
pues entonces tendría que aceptarlo. Pero no, apréndanse esto. ¿Por qué? Porque lo digo yo maestro que sé, ustedes que no saben, los meses del año. Todos los pueblos indígenas seguían por la luna. Entonces no son 12 meses del año, son más. Los periodos son diferentes, porque ese sí tiene lógica. Tiene lógica por la luna, que es la que mide. El otro es simplemente una medida arbitraria que agarramos porque nos dio la gana de distinguirla y ya. ¿Cómo le llamamos a los meses del año? Entonces empezaron a inventar, pero esto es puro invento del Ministerio de Educación. Bueno, el mes de los ratones, el mes de las lluvias, el mes del viento, el mes de... Y no dejan de tener razón, porque sí, hay un tiempo que es de mucho viento, hay un tiempo que es de que florece tal árbol, así que no están tan perdidos, pero que inventaron 12 meses, lo inventaron. Y el colmo ya fue el diciembre. ¿Y diciembre cómo le vamos a poner? Crisis. ¿Y crisis? ¿De dónde salió crisis? Christmas, Navidad. O sea que una cosa absurda por todos lados. En inglés, una fiesta extraña y le imponemos como nombre de un mes que no es mes para la cultura Nove. Es decir, para mí ese es de los ejemplos más claros de imposición absurda sin hacer estudios. Y por eso digo que lo de la educación intercultural bilingüe es bien complicado, porque se han hecho cosas que por presión de préstamos de dinero, por presiones políticas, por lo que sea, se han acelerado y se han acelerado mal. Y ahora, por ejemplo, el dinero este del Banco Mundial, a ver qué resulta. Esto, a mi parecer, involucra lo económico y su relación con el desarrollo. Ahora, en contextos de pobreza, falta o solamente es cuestión de leer, por ejemplo, el informe de pobreza multidimensional, donde se dan algunos datos de las comarcas en Panamá, afecta en gran medida la educación, la salud, el comercio, lo político también. Entonces, el planteamiento del Ministerio de Educación debía ser integral. No solamente el maestro va a enseñar unos contenidos de fuera, sino que tenemos que empezar por la situación en la que están. ¿Cuál es la situación? Bueno, aquí tenemos un río, tenemos un monte, producimos tal cosa, tenemos tales enfermedades. Ahora está aumentando la tuberculosis en la comarca Nove, cuando más o menos se había controlado. Y el SIDA no se diga, es de los lugares donde más hay. Entonces, uno dice, con esos problemas, que venga la maestra a decirme que el adjetivo posesivo yo no lo sé mencionar, que se vaya a rodar, no me interesa. Si a eso añades que en la casa, a veces, si no muchas veces, necesito la mano de obra de mi hijo de 10, 15 años. ¿Por qué? Porque tengo que sembrar, tengo que limpiar el arroz y si no lo limpiamos no va a producir. Entonces es cuestión de apuro. ¿Y apuro de qué? De comida. Entonces, mire, dígale a la maestra que usted no va a ir en una semana. Tiene que ayudar en... esas cosas. Otro aspecto fundamental es el enfoque de la EIB, donde se orienta, se puede decir, a los pueblos indígenas, en comparación con la participación de otras culturas. En Panamá hay cultura china, hebrea, en la educación de Panamá. ¿Cómo vemos
la EIB con todas las culturas que tiene Panamá? El planteamiento antes se hablaba de educación bilingüe, simplemente, y era para poblaciones indígenas. Luego se habló de educación bilingüe intercultural, pero seguía siendo para poblaciones indígenas. Ahora se habla de educación intercultural bilingüe, no es juego de palabras, sino que primero es intercultural y luego es bilingüe. O sea que tenemos que esa realidad que acabas de mencionar, que somos país de muchas culturas, esa es la primera cosa en la que hay que caer en cuenta, que no es solamente los pueblos indígenas, todo el país está así. Ayer estaba viendo un mapa de presencia indígena en el país. Todos, todos los municipios de Panamá tienen presencia indígena, aunque sean dos, pero tienen presencia indígena. Esa es una cosa. La otra es la comunidad, sobre todo hebrea, hindú, pakistaní y china, se han mantenido con cierta hermetismo. Unos más que otros, y han desarrollado sus capacidades, su dinero, y ellos tienen colegios incluso, ¿no? Tienen colegios propios, el colegio hebreo, el colegio hindú, el colegio chino, varios. O sea que en realidad no necesitarían teóricamente un planteamiento intercultural, pero el pueblo panameño en general sí lo necesita, porque si no se va a seguir esa actitud de que chino, hindú, hebreo tienen plata, entonces son casta aparte. Entonces, ¿qué país estamos construyendo? ¿Un país de castas? Entonces, vamos mal. Me parece que eso tendría que, a la par que en comunidades indígenas inicias enseñando el idioma propio, a la par de eso hay que presentar la realidad. Este país no es solo indígena. Este país estamos fulano, sutano, mengano, perencejo y construimos entre todos. Yo digo que si a los niños se les siembra esa semilla, podría ser que dentro de 100 años estemos cambiando, pero por ahí iría lo de interculturalidad, porque sí se critica mucho, que incluso yo sé de gente en el ministerio que la educación intercultural es para las comarcas, nada más. La ley no dice eso, la ley dice que en los lugares en donde haya mayor población indígena, ahí. Pues yo añadiría, en todo el país tiene que haber educación intercultural, porque todo el país tiene que saber que aquí existían indígenas desde hace 13.000 años. Eso lo sabe un indígena, pero ¿y por qué no lo saben los demás? O, o el indígena sabe que con su idioma, con su forma de expresar, dice muchas cosas que el resto de Panamá no entiende, no sabe, no. Claro, hay cosas occidentales que no están dentro del idioma indígena. Cosas obvias, por ejemplo, teléfono, o radio, o televisión. Pero incluso los mismos indígenas han puesto su nombre. Yo cuando di el curso de Novere en la universidad, hice un listado de, de cosas que, que no están en el idioma Novere, pero han hecho locuciones que tratan de explicar el teléfono, la radio, el carro, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el carro, el avión. Ru es canoa en Overe. Entonces, Ru Tibienda, Ru Cuinda es la canoa que va por el aire, el avión. Tiene lógica, ¿no? Si lo que me lleva a mí
a través de un camino es la canoa, es lo obvio. Pero resulta que estaba en el aire, entonces ¿cómo? Bueno, en el aire. La canoa que va por el aire, pues ya, no tengo, ¿por qué tengo que decirle avión? Si yo puedo explicarlo desde mi lógica, pues esa es la... Que además se llama avión, perfecto. Entonces estoy aprendiendo 2 idiomas. Yo conozco un doctor de la universidad que es profesor, sería bueno entrevistarlo, que habla 4 idiomas desde pequeño. Habla el español, el novere, el buglere y el inglés. Tranquilo y sin mayor esfuerzo. No. ¿Por qué? Porque así creció. O sea que sí se puede, ¿no? No es que sea invento ni que sea un esfuerzo gigantesco, sí se puede. Y eso le abre el horizonte a la gente. Para finalizar, ya con algunas propuestas mencionadas por usted, ¿cuáles serían sus otros aportes para un Panamá con mejores políticas de Estado que beneficien a los pueblos indígenas? Yo creo que hay 2 cosas que van a la par. Una es eso que decía de acercarme. Yo, Ministerio de Educación, me acerco a esta zona, cuna, Huargandi, que es quizás de lo que menos se conoce, y escucho, observo, me dejo afectar por eso, trato de aprender y entonces entrar en un diálogo con esa gente, a ver qué vamos a hacer. Ese tiene que ser una línea. Y la otra es la formación de docentes. Si eso no se da, no vamos para ningún lado. Porque son los agentes del ministerio, son los que van a abrir brechas, son los que ellos no llevan la verdad, ellos tienen que ir a trabajar la verdad con la gente. Entonces, ellos podrían hacer ese acercamiento con la debida preparación, por supuesto, y luego ir formándose en esa cultura para poder transmitir lo que tengan que transmitir. Según la ley, los docentes de las comarcas tienen que saber leer, escribir y hablar el idioma del lugar. ¿Cuántos docentes saben hablar, leer y escribir el idioma del lugar? Sería bueno que el censo lo hubiera recogido o que el ministerio haga un censo de eso, pues, para ver cómo estamos y dónde hay que incidir. Me parece que quedaríamos muy mal. Entonces habría que implementar un verdadero bachillerato o licenciatura, como le quiera llamar, en culturas indígenas para los docentes. O sea que con herramientas pedagógicas y con capacidad de investigación, poder entonces plantear lo que haya de escuela, que también tiene que reformarse, ¿no? O sea, no podemos seguir planteando la historia como la hemos planteado hasta ahora, no podemos seguir planteando las relaciones de Panamá con otros países como hasta ahora. Hay mucho que cambiar, pero esas serían como dos líneas, me parece fundamental. Yo creo que también empezando por la escuela, porque es el ambiente que puede congregar a estudiantes y padres de familia. Yo conozco una escuela en Lajero, en Noleduima, Bagaibodo se llama el lugar, no se llama Lajero, pero bueno, le dicen Lajero. Que la directora, que es Nove, cosa rara, ha logrado captar como la atención y la benevolencia de los padres de familia, porque ella ha peleado por esa comunidad y ha logrado una escuela más grande, ha logrado ampliar el terreno, es decir, ha logrado muchas cosas, que eso supone burocracia a morir, y va de viajar a Panamá, y va de viajar a David, y va de viajar, bueno, pero lo ha logrado.
con el apoyo de los padres de familia. Entonces los padres de familia están muy agradecidos. Esa mujer convoca y tienes ahí 80 padres de familia y son 400 alumnos. Los docentes no son tan colaboradores, la verdad. No hacen mucho esfuerzo. Algunos sí, pero la mayoría no. Esta escuela, yo pregunté, y con relación a arte indígena, a cantos, a medicina tradicional, ¿qué están haciendo? Entonces me dijo que ella quería involucrar, pero como que los docentes no están muy de acuerdo porque tienes que abrir ¿cómo le llaman? Malla curricular, se llama. Las mallas, sí. Hay que abrirlas para meter ese tipo de temas. Entonces me dijo un curandero que a él le pidieron que enseñara cómo hacer sombreros. Entonces estuvo con los niños. A una señora le pidieron que enseñara cómo hacer chácaras. Estuvo haciéndolo. A este señor también le pidieron al curandero que hablara de algunas plantas medicinales. Lo hizo. Pero 1, 2 ocasiones, que no es parte del plan. Y yo creo que debería ser parte del plan. Incluso cosas tan elementales como aquel cerro se llama tal, aquella quebrada se llama tal, aquel camino se llama tal. Es decir, la geografía del territorio, es decir, ¿dónde vivo? Es decir, que se involucre el saber de la comunidad en educación, en la salud, en la economía. Ahora, me llama la atención y me gustaría saber su opinión sobre, o más bien cuáles serían las propuestas para las nuevas investigaciones o acercamiento para los nuevos investigadores o los investigadores actuales que buscan conocer más sobre los pueblos indígenas de Panamá. Bueno, una es, porque es que todo va como líneas que van en conjunto. Eh, Porque si yo promuevo, digamos que un mayor conocimiento de la confección de chácaras, está bien, pero si me quedo solo con eso, bueno, harán buenas chácaras y punto, y ya. Pero si además de eso yo explico qué significa la chácara, ¿qué tiene que ver eso con los colores, las figuras? ¿Qué tiene que ver eso con el idioma, con la vida de la gente? ¿Cuándo se enseña realmente o se enseñaba a hacer chácaras? ¿Por qué no se enseña ya? ¿Cómo se trabaja la pita cuando la chácara no es de hilo, sino de hilo natural? Es todo un trabajal de la chácara de pita, la chácara de bon es cabuya, o de otras fibras más gruesas. Ahí tienes para llenar un curso. A la par de eso, tienes que ver todo lo que implica la medicina. Qué plantas, cómo. Ahí, no un curso, ahí tendríamos para toda la primaria, haciendo como módulos sobre medicina, podríamos tener para toda la primaria. Hay otros países donde se ha hecho esto y no sé si está resultando, pero que tienen materiales, plantas medicinales de los Andes, tienes libros. ¿Por qué no se puede hacer? En Panamá hay algunos libritos que han salido por ahí, o incluso estudios, tesis, que proponen la planta con su nombre científico. La planta a veces con su nombre común, y las propiedades y la familia y
y uno dice, ¿y el nombre en Oberé? Pues no aparece. Entonces, ¿cómo le explica uno a la gente que esa planta es el ñuru? Pues, o lo sabes, o lo investiga, o simplemente no se puede. Entonces, ese es un trabajo, una investigación que se podría... otra cosa que habría que poner, las leyes están, porque la ley, ahora no me acuerdo bien, la ley 17 de medicina tradicional tiene muchos detalles sobre el manejo, incluso hay un decreto ley que desarrolla la ley 17, o sea que eso está para aplicar, pero no se aplica, pues. Entonces, la ley 37, que creo que es la ¿cómo se llama esto? Propiedad intelectual, también habría que desarrollarla y aplicarla. La otra propuesta es, bueno, que no solamente esté la ley, sino que esté traducida en Oberé. Pero la gente no sabe leer en Oberé. Pues se enseña. Por eso digo que tienen que ir a la par muchas cosas. Porque si tú aprendes este cuento en tu idioma, te suena mucho más, te resuena a tu abuelo, a tu abuela, a tu lugar, a tu, como dicen en Centroamérica, a mi cantón. Me suena como a mi sabor. Si solamente lo escucho en español, bueno, está bien, pero no me acaba de sonar. Si encima lo puedo leer en mi idioma, eso ya es. Y yo he tenido la experiencia con el compañero con el que traducimos las leyes, que estamos traduciendo cuentos también, libros que hay de cuentos. Y cuando él empieza a traducirlos, se aparta del cuento y dice, mi abuelo me lo contó, pero de otra manera. Y entonces empieza a contarme cómo le contó el abuelo. Entonces, a ver, tú vas a escribir tu libro con tus cuentos de tu abuelo, porque tú puedes hacer un libro. Me ha dicho tantas veces sobre diferentes cuentos que tú puedes hacer uno. Por lo menos 20 cuentos, tranquilamente puedes hacer y presentarlo. Así que en Oberé, y luego lo traducimos al español, pero este originalmente es en Oberé. Ahora lo que estamos haciendo es traducir del español al Oberé. Pero, y si la gente tiene eso en sus manos, hay un escritor Ngove, de los pocos que conozco, que él toda la vida, ya el señor tiene ya como 70 años, yo creo, 72 por ahí. El papá, yo conocí al papá, era cantor y cantaba, pero mucho. Yo le grabé varios cassettes, cuando había cassettes. Y él más bien se ha dedicado a escuchar mucho a los abuelos y escribe y copia los cantos de los abuelos y ha sacado un libro, ¿cómo se llama? Palabras de los sabios. De esta manera terminamos nuestro episodio titulado ¿Por qué no rendirse en el trabajo por un Panamá con buenas políticas interculturales? Gracias al investigador Jorge Zarzaneda del CID por participar y a nuestros oyentes también agradecemos su sintonía. Extendemos una cordial invitación para escuchar los otros episodios del podcast Homo Deus, el podcast de la Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá. Muchas gracias a la universidad y a ti.